Buenas a todos, mis queridísimos amigos. ¿Cómo andan hoy en este nuevo día, en este nuevo sábado? Sábado de análisis de Moon Knight. Y qué capítulo que tuvimos, mamita querida. Mati, ¿cómo estás hoy? Hola Pablo querido y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del análisis de Moon Knight en esto que se llama The Marvel Show. Casi llegando, manoseando un poco, tocando de a poquito el final de la serie que nos trajo un cuarto episodio dignísimo, excelente, maravilloso. Así es, un capítulo 4 que no nos sorprende que sea bueno porque los capítulos 4 siempre son buenos. Es verdad, viste que el otro día justo recorría una de las cuentas de Instagram así de creadores de contenido de cine o de Marvel, y hacían como un paneo general de que los cuartos episodios de las series de Marvel realmente la rompen en cualquier sentido. Me parece que vamos a estar de acuerdo siempre. Sí. En eso estamos 100% de acuerdo. De todas maneras, para mí no es el mejor capítulo. Creo que el capítulo 3 estuvo muchísimo mejor. Pero es un capítulo que está muy bueno, que es muy interesante, que hay 1.000.000 de referencias a películas, juegos o a la onda, por así decir, Indiana Jones. Y bueno, ni hablar de los últimos 15-20 minutos del capítulo, que eso lo vamos a hablar más adelante, obviamente. Pero entrando ya de lleno en el capítulo, empieza directamente con este señor, digamos, este avatar de cierto rey egipcio poniendo ahí a Khonshu en la piedra, en la pared de piedra donde hay un montón de dioses más. Sí, bueno, la estatuilla, que por cierto, un dato de color. No sé si está en dato de color, porque en realidad lo mencionan en la serie. Van a hacer referencia a estas estatuillas que vienen a ser como la forma de encerrar, ¿no? De encarcelar a uno de los dioses egipcios. Le van a poner el nombre, o sea, le usan el nombre de Ushepti, que yo me lo anoté porque en realidad me llamaba mucho la atención de cómo, digamos, para no decir la estatuilla, digo, tiene que tener algún nombre. Y bueno, en una parte del episodio, casi llegando al final, cuando están discutiendo Mark y Steven, Mark le pregunta dónde está el Ushepti de Amnit. Bueno, entonces lo tuve que anotar porque digo, las estatuillas tienen un nombre y como cositos se llaman Ushepti. Pero sí, en este periodo en general donde vemos que no es solamente Khonshu quien está ahí encarcelado, ¿no? Sino que hay muchos dioses más que por alguna razón están ahí, han sido castigados, están encerrados, vaya a saber uno por qué. Sí, bueno, son preguntas que jamás obtendrán respuesta. Pero bueno, dicen que sí, que cada uno de estos Ushepti, como habría que llamarlos, están ahí por algo. Y bueno, viste que se anda diciendo ahora que Kang era uno de los dioses y que era Ramatut, que después lo castigaron, le hicieron piedra y bla bla bla. Teorías falopa, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Le están llevando a Khonshu a un lugar, al Ushepti de Khonshu en realidad, a un lugar donde están todos los dioses castigados. Básicamente es eso. No hay mucho más. Sí, no, después el comienzo del episodio en general, ¿no? Que empieza donde termina el anterior, en el medio del desierto, con Layla tratando de despertar a Mark Steven del piso, y con un grupo de terroristas que no se saben, no terminamos de entender quiénes son, que los empiezan a perseguir. Hay un pequeño montaje demostrativo de que Layla realmente es super badass. Sí. Y bueno, creo que no hay mucho más que rescatar de esa primera escena hasta el momento en el que ellos empiezan a viajar, justamente ahora que tienen las coordenadas, hacia el lugar donde estaría la tumba de Amnit. Así es. Sí, a mí me llamó la atención que este capítulo empieza otra vez con Layla, ¿no? O sea, con Layla imponiéndose. Igual, capaz en el otro no era una escena de acción, pero también empezaba con Layla. La verdad es que empezaba con el tema del pasaporte y esas cosas. No sé por qué me llamó la atención y se me hace como que Layla no solo va a ser importante para Mark Spector, sino que también va a ser importante a futuro
tanto para la serie y no sé si para el UCM en general. Está siendo un personaje bastante picante, que se sabe defender, que tiene recursos y es bastante inteligente. Por eso, es como que siento que le están dando mucha atención. Obviamente que está bien y me gusta, porque aparte es buen personaje y la actriz lo hace muy bien también. Pero eso, era un punto que me llama medio la atención y me hace dudar de esto, ¿no? De si va a ser más importante para el futuro del UCM. Sí, recordemos que el personaje de Layla en realidad no existe, sino que es un personaje, digamos, que ahora no recuerdo el nombre a quien representaría en el cómic, cuyo padre también tiene relación con el inicio del personaje de Moon Knight en las historias más conocidas, pero que podríamos decir a Disney y a Marvel más que nada le gusta hacer mucho esto de crear personajes nuevos que adapten otros, pero darle otro enfoque, otra vuelta de tuercas. Y podemos decir que la mayoría de las veces han acertado. Y yo creo que van por el camino de hacer de Layla un personaje bastante interesante, bastante fuerte en cuanto a trama que puede esconder detrás y que va camino a presentarnos algo piola para lo que resta de la temporada, incluso lo que puede llegar a venir después en el resto de la serie. Sí, aparte acordémonos que en el capítulo anterior nos enteramos que Layla estuvo en Madripoor, por ende vemos que está teniendo como una cierta relación, incluso más relación que el mismísimo Caballero Luna. Pero bueno, siguiendo con el capítulo, bueno, sí, tenemos a ellos dos yendo para las coordenadas donde teóricamente está la tumba de Amnit. Y bueno, vemos que hay como una cierta charla, por así decir, entre, no sé si charla, más bien como una riña, una peleita entre Steven y Mark, que Steven no quiere ceder el cuerpo, quiere llegar él a la tumba de Amnit y quiere él lidiar con todo esto, mientras que Mark Spector, primero que Mark Spector está celoso, y acá es donde hay algo raro porque vos decís, Mark Spector está celoso de Steven, pero son dos personas, o sea, son la misma persona básicamente, es medio raro. Sí, se da como una discusión un poco cómica también, incluso en el momento previo al beso que se dan Layla y Steven. Layla le dice a él, hueles como él, o claro. Hueles como él, y después es como que cae en la cuenta y dice, sí, ¿por qué no vas a oler como claro. él? Son la misma persona. Es como, tiene esa cuota de gracia. Sí, que también te deja como recalculando un poco, pero a mí me llama la atención hacer esta salvedad del tipo de discusiones que están teniendo los dos casi como si fueran hermanos, ¿viste? Sí. Y que creo que en el cierre del episodio va a tener una vuelta que me parece a mí es increíble, porque ellos se viven peleando, ¿no? Sí. Ellos se hablan entre reflejos y se dicen cosas. Mark que quiere volver a tener el cuerpo porque él entiende que si Mark no está a cargo del cuerpo, Steven no puede hacer absolutamente nada con respecto a accionar con respecto a algo. Y Steven empieza como a tener otro papel, de decir, no, estoy con Layla, no estoy solo, vamos a encargarnos nosotros de esto y lo vamos a resolver nosotros, como tratando de anteponerse también a Mark, que supuestamente es una de sus personalidades un poco más fuertes en ese sentido, como más dominantes. Entonces sí. Steven como que se impone, incluso hasta con el mismo beso, digamos, que le da a Layla, trata de como de anteponerse, de ser lo opuesto a Mark y de demostrarle, yo también puedo con esto, ¿no? Bueno, yo creo que también el tema del beso me parece a mí que no es algo forzado, que se da de una manera muy natural. Incluso nosotros lo hablamos en uno de los episodios, creo que si no era el primero fue el segundo, en donde decíamos que sentíamos que Steven, con recién conocer a Layla, la personalidad de Steven, tenía muchísimas más cosas en común que el mismo Mark. Sí. Tampoco sabemos la historia de trasfondo de Mark y Layla todavía, ¿no? O en grandes rasgos no, pero nos daba esa sensación. Sí, es como que siempre hubo, no sé si una conexión, pero era como esto de que les interesan las mismas cosas, el tema de Egipto. Yo creo que hay como una cierta cuota de
de reflejo, digamos, ¿no? Como que Steven es un poco el reflejo de Layla, que Layla es la persona que Mark Spector ama, por así decir. Pero bueno, eso igual se toca un poquito más en el final. Y ahora siguiendo con el capítulo, porque o sea, es como que el capítulo en sí avanza rápido, pero a mí me pasó como que en realidad no estaba pasando nada en el capítulo, sino como que era, bueno, están yendo a un lugar a buscar una tumba. Medio como que este comienzo de capítulo se me hizo un poco lento. Pero no me pareció mal, No me pareció mal, no me pareció malo ni nada, me pareció lento, nada más. Yo creo que el capítulo tiene una pesadez distinta a otros episodios de otras series que estamos acostumbrados a ver. Bueno, igual, perdón, está claro que también es un poco lento porque justamente no está Moon Knight, ¿no? No está Khonshu, no está el Caballero Luna. Creo claro, que eso también es no muy hay la importante. acción que estamos tan acostumbrados a ver en el resto de los episodios anteriores. Lo que sí, volvemos a tener un capítulo que está cargado de información. Sí, totalmente. Yo creo que también se hace pesado, pero no en el mal sentido, porque es necesario recorrer puntualmente muchísimas situaciones que van a tener cierta justificación al final del episodio, incluso cierta justificación al final de la serie. Vaya a saber si será así o no. Sí. Que tenemos que ver los últimos 2 todavía, pero me parece que hubo cosas que se fueron desarrollando desde el principio de este capítulo y que se fueron como aglomerando a un montón de situaciones que le dieron pie a otras, por lo menos en el capítulo 4. Entonces era como muy necesario tener esa pesadez durante el episodio, en decir que se va desarrollando un poco lento, pero que necesitábamos esos momentos. ¿No? Todo lo que pasa en la tumba, cuando ingresan, incluso todo después de la discusión entre Mark y Steven, después del beso y demás. Todo lo que va a ocurrir en la tumba también se desarrolla de una manera lenta y que incluso en los detalles se juega esta idea de que uno se da cuenta, de que tratan de hacer esas referencias a como decías vos, a Indiana Jones, a películas clásicas, a Jurassic Park también. Sí. Incluso en esta persecución que después van a tener con esta momia, a veces sacerdote, un poco de atmósfera de terror, ¿no? Sí. Te da esa sensación como de que estoy como viendo. De suspenso. Sí, también me pareció lo mismo. De hecho, lo anoté, no sé dónde, pero estoy seguro que lo anoté. Bueno, en el capítulo, después de... O sea, nos habíamos quedado en el beso. Después, bueno, está el chiste de la piña en la cara, que a mí me pareció muy gracioso. O sea, creo que es un chiste que está muy bien puesto, por más que sea un chiste tonto, está muy bien puesto. Y bueno, acá nos enteramos que el papá de Layla era arqueólogo y murió. Creo que eso es... A ver, es algo que más o menos nos veíamos venir. Pero es como que acá tenemos la confirmación... Y nos quedaría saber cómo murió, que te lo van a contar un poquitito más adelante. Pero bueno, ya tenemos como la base, ¿no? Ya sabemos que el papá era arqueólogo y murió. Ahora es cuando Steven y Layla se meten adentro de la tumba, digamos. Y acá hay una parte que para mí no se entendió. O sea, o yo no la entendí, capaz que yo soy el lento, ¿no? Y es cuando explica cómo es el laberinto donde teóricamente está la tumba, ¿no? Que dice, esto es la ceja, esto no sé qué, y esto es la lengua. Creo que ahí es un... No sé si es un error o qué es, pero capaz una falla en el guión puede ser que no se entendió. Sentí que esa parte no se entendió nada y que en 2 segundos llegaron a donde tenían que llegar. Creo que ahí faltó... No sé qué faltó, pero como que faltó algo, ¿no? Como faltó un poco más de explicación. Que no sea tan rápida, capaz. Creo que ahí me faltó. Creo que eso es la única parte que dije, uff, esta cosa no me gustó. A mí lo que me da la sensación en ese tipo de escenas es que, bueno, nos quedamos sin tiempo cuando estamos viendo una serie corta. Me parece que hay como momentos... relleno. Claro, acá pasa lo contrario. No puedes poner mucho relleno, al contrario, tenés que recortar algunas cosas que quizá era muy necesario, no sé si muy necesario, que te expliquen un poco más el tema del laberinto. Pero para explicaciones tan confusas o tan complejas, a veces al ojo rápido del que está viendo la serie se nos pasa muy por encima. Yo, digamos, para tratar de darte una respuesta tendría que aventurarte algo que quizás podría estar mal. Porque se supone que si era un laberinto ellos tienen que elegir
por alguna razón. Claro. Ellos van como decididos, luego de dar la explicación del ojo de Horus, ellos van decididos por un camino que después va a desembocar en que Steven va a encontrar la tumba. Pero la realidad es que la única relación, digamos, que el símbolo del ojo de Horus le da para que ellos puedan elegir tal camino y no otro, es la relación de la parte que significaba la lengua y que lo relacionan con la voz de Amnit. Ahora, ¿cuál de todos esos caminos tenía que ver con la voz de Amnit? Bueno, no, es como que queda en el aire. Claro, por eso. Por eso sentí como... A ver, igual, o sea, está bien. Entiendo que lo tengan que hacer así rápido porque la serie se les acaba. Pero creo que podrían haberlo hecho un poco mejor. Creo que eso es lo único que podría llegar a criticarle bastante fuerte al capítulo, que es algo que posta digo, no se entendió, qué paja. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Pero bueno, acá viene otro punto que cabe destacar, que yo me ilusioné muchísimo, no sé por qué. Después dije, no tiene sentido haberme ilusionado así. Pero es que cuando empiezan a aparecer las momias, estos bichos, estas cosas medias, no sé si paranormales, pero estos bichos, digamos, ¿no? Estos seres extraños, por así decir. Se hablaba mucho de Blade, que supuestamente iba a aparecer Blade en esta serie con algún cameo o algo. Y dije, bueno, listo, ya está. Lo atrapan a Steven, viene Blade, lo salva y bueno, ahí se va. Y me quedé pensando... Que incluso ¿no? Digamos, en la lógica del episodio es como que muy rebuscado, pero uno como que va con esa idea de, bueno, claro, podría, por eso podría digo. aparecer Iron Man, ¿no? Claro, por eso digo. No importa cómo, es pero... Es como que pensaba en, mirá si ahora aparece Blade y nos volvemos todos locos. Es como que estaba en esa, ¿no? Pero claro, después cuando caí dije, Egipto, momias, y flasheé un poquito, no tiene mucho que ver, pero soñar no cuesta nada. Lo que sí es interesante remarcar es que ya sabemos, o sea, este tema de que aparecen estos bichos, es que ya sabemos que por lo menos están estos seres, ¿no? Que existen estos seres paranormales. Por ende, si ya sabemos que existen, sabemos que Blade está en algún lado, ¿no? Está haciendo algo. Creo que sí, tal cual. Es importante por lo menos recalcarlo. Y bueno, y con este episodio volvemos a entender realmente que con Layla no hay que meterse, porque la misma momia que decide perseguirlos a los dos y que por momentos te da hasta un poquito de cagazo, sí, pierde un brazo y es tirada al abismo gracias a Layla de una manera bastante épica y digamos, se lo saca de encima como si se sacara un cacho de carne. Sí, no, mucho, incluso se la lleva 3 veces para el oscuro y Layla full no tiene problema de nada, se lo saca de encima, chau a la momia. Exacto. Sí, o sea, bueno, igual es un poco más de lo que veníamos viendo, ¿no? O sea, Layla súper, como dijiste antes, súper badass si te tengo que pelear, peleo a muerte, no me importa nada. Lo cual es excelente y por eso me gusta bastante el personaje, ¿no? Después, bueno, justamente de que pasa esto, donde la serie se mete, digamos, con una... ¿cómo se dice? Digamos, con una trama, no sé si una trama, pero con una pantalla, por así decir, como una especie de temática de suspenso, medio terror, medio horror, porque la momia vos la ves de frente y es un asco. Después de todo eso, aparece nuestro gran villano, que... ¿Qué más decir, no? Ethan Hawke en portuñol, en argentino, la rompe toda, sin ninguna duda. Creo que es la mejor escena, por lo menos en lo que venimos viendo, es la mejor escena de él para mí, que él aparece y bueno, y le da como esta charla, ¿no? a Layla, le cuenta un poco la verdad, le cuenta un poco lo que pasa y le dice que le vuelve a insistir con que Mark no le está diciendo la verdad. Incluso esto, ¿no? Venimos hablando mucho de la interpretación que Oscar Isaac está haciendo en su personaje, en sus personajes. Venimos mencionando obviamente a Ethan Hawke, pero sí, yo creo que la interpretación del villano en este último episodio
es sacada de la galera. No solamente en este momento que va a protagonizar esta situación un poco más dramática, un poco de te voy a revelar lo que tenés que saber porque acá mando yo, sino también por el final, que va a protagonizar otro personaje distinto al que acostumbramos, y que lo va a hacer de una manera magnífica también. Sí. Pero sí, es como decís vos, este momento tan dramático en donde juega un poco con Layla, ¿no? Mark no te está contando todo y ella dice, bueno, estamos acá. Veo que tenés muchas ganas de contarme, y le da el pie. Y efectivamente lo que le va a contar es que, le va a mencionar al padre con nombre y apellido, Abdullah el-Fauli. Obviamente mi pronunciación es horrible, pero Ethan Hawke lo hace muchísimo mejor. Sí, egipcios todavía no somos. Con suerte nos cuesta el inglés. No. A mí me cuesta bastante el inglés. Imagínate, nos cuesta el español. Claro. Para decir algo, no, imposible. Incluso le dice a Layla que en esta expedición que estaban haciendo, el padre podría haber sido el primero de los mortales, por así decirlo, en darse cuenta y en tener razón de que los dioses egipcios vivían entre las personas. Sí. Y que obviamente eso no ocurrió porque lo asesinaron antes y que Mark estaba en ese momento. Ese es lo último que sí, le va a decir. De hecho le dice que Mark lo mató. O sea, después nos enteramos bien qué es lo que sucedió, pero si mal no recuerdo, Harrow le dice que Mark lo mató al padre. O creo que juega un poco con ese suspenso, ¿no? Puede ser, con sí. esto de no me acuerdo si lo dice no lleva literal. A terminar de decirte claro. Qué es lo que pasó, qué es lo que hacía Mark ahí, pero bueno, nada, saca tus propias conclusiones, o apenas lo veas a Mark, que va a ser en la próxima escena, pregúntale a ver qué te dice. Porque mientras ella está casi entre lloros porque le cuentan algo que no sabía del padre, Steven, por otro lado, encuentra la tumba de un faraón. Sí, que bueno, se supone que es la tumba de Admit, digamos, ¿no? De uno de los avatars de Admit, donde se esconde la estatuilla, ¿no? Del mismo Admit para liberarlo. Recordemos que hace un ratito hablábamos del símbolo del ojo de Horus, y una de las cosas que ellos hacen hincapié es en la idea de que hablaban, ¿no?, de la voz de Amnit. Y luego, atando un par de cabos sueltos, entienden de que el último avatar de Amnit había sido un faraón. Sí. Y que este faraón había sido la voz de Amnit, ¿no? Eso va a tener mucha fuerza, porque la tumba que encuentran luego de pasar todo este laberinto es la tumba del mismísimo Alejandro Magno. Que supuestamente era el único o el último faraón de Macedonia, creo que era. Sí, Macedonia. Sí. Bueno, se enteran, se dan cuenta que es Alejandro Magno, pero bueno, obviamente Steven abre, digamos, encuentra el Uyenti. ¿Cómo era? Uyenti. Uyepti, ahí está, Uyenti, sí. Bueno, casi. El Uyepti de Amnit. Y ahí justamente es cuando se empieza un poco a pudrir todo, ¿no? Digamos, cuando se empieza a picar, digamos, ¿no? En idioma criollo, ahí se empieza a picar. Sí. Llega Layla, directamente lo va a buscar. Steven está recontra emocionado, se lo ve como feliz por haber encontrado la tumba y todo lo que encontró. Pero de la nada, algo que no habíamos visto, porque todo lo que vimos siempre fue, digamos, que Steven accedía a que Mark tome el cuerpo, o Mark accedía a que Steven tome el cuerpo. Y esta vez no, de la nada Mark agarra el cuerpo. Es como que le dice a Steven, correte, es mi cuerpo. Sí, lo agarra también porque Layla entra a los gritos, sí, en vez de salvar, de querer rajar de ahí y no morir porque parecía que todo se iba a venir abajo. Y porque ya tenían el Uyepti de Amnit y tenían que escapar de ahí, y la gente de Harrow estaba en el mismo lugar que ellos. Layla, envalentonada, preguntándole a Mark. Es ahí cuando Mark toma el cuerpo.
Y le pregunta, lo primero que le va a preguntar es por el padre. Le dice primero que si estaba ahí, él no le quiere decir nada, se quiere sacarla de ahí, quieren irse de ahí, y luego le pregunta si él lo asesinó. Y ahí cuando vemos, esto lo hablamos mucho en la previa, lo hablamos la semana pasada, lo hablamos hoy también, entre medio de los capítulos nosotros solemos hablar de esto y cuando terminamos es como que decimos, che, ¿estuvo mal el capítulo por esto o estuvo bueno el capítulo por esto? Y una de las cosas que pusimos sobre la mesa es la historia de nacimiento del personaje, que quizás uno en este tipo de episodios espera un flashback, ¿no? Sí. Creo que estamos muy acostumbrados a eso. Me parece que por más que a uno pueda no termine de gustarle que la historia de inicio se comente, que es lo que pasó en este episodio, que le diga a Mark, sí, mirá, yo fui con tal a esta expedición, este otro hombre se volvió loco, asesinó a tu padre. Sí, a todos. Y yo debería estar muerto. Y en realidad no. Bueno, le explica más o menos el tema de Khonshu, pero se toca muy por encima. Entonces uno en el después piensa, no, hay algo ahí que falta, o que falta para nosotros, que es la historia de inicio del personaje. Claro. O un poquito más en lo audiovisual, ¿no? En lo visual de decir, che, bueno, buen momento para flashback. No lo tuvimos, pero estamos muy acostumbrados a ese tipo de jugada, que quizás una de las cosas que yo te decía a vos es que, bueno, no sé si hacía falta, o no sé si lo van a hacer dadas las condiciones de cómo tiene que atravesar la historia en los últimos 2 capítulos que quedan. No sabemos, capaz que tenemos un capítulo de flashback, lo dudo muchísimo por cómo terminó, pero me parece que el comentario acerca de un personaje que recién inicia como tal, en esta ocasión estuvo bien puesto. Va a haber gente que no le guste y va a haber gente que le da igual. Pero me parece que tampoco la situación no lo ameritaba tanto más. Yo creo, para mí sí lo ameritaba, o sea, hubiese estado bueno ver un flashback bien, más que nada para entender cómo nace realmente el Caballero Luna, ¿no? Pero a ver, creo que, bueno, no lo tuvimos. Ojo, porque todavía no hay nada confirmado, o sea, no hay nada confirmado para una segunda temporada, eso digo. Y creo que no tener el origen de un personaje que está siendo bastante bueno como Caballero Luna, y medio que la baja un poco. Ahora, que esto de no tener un flashback le hace daño a la serie, la verdad que no. Es verdad que lo comentan medio por arriba, y bueno, lo comentan por arriba, decidieron hacerlo así. No está mal, no está perfecto. Punto final. Ahora, bueno, es muy... Perdón, sí. Una de las cosas, digo, ¿no? Y después ya te dejo seguir con casi yendo para el final del episodio. Sí. Voy a tirar un dato comiquero. Me robás la sección. Y bueno, hoy estamos así. Pero me parece que igual el episodio da para un montón de datos comiqueros. Así que no se espanten si nos escuchan varias veces decir datos comiqueros durante el episodio. Sí. Pero uno de los datos comiqueros, hablando sobre el inicio, el nacimiento del personaje, es que cuentan que la persona que asesina a Mark y al padre del personaje que es adaptable de Layla en los cómics, si no me equivoco, Butchman, que incluso lo asemejan como un villano que tiene toda la cara pintada de blanco y demás, pero que es bastante... es un mercenario bastante fuerte, bastante sanguinario, y tranquilamente el día de mañana pueden confirmar una segunda temporada con un antagonista como Butchman. Claro. Y tocar estos flashbacks que nos faltaron en esta temporada en una segunda temporada, donde veamos el inicio del personaje en una segunda temporada, algo que quizá no está muy... Sí, que no es común, no se acostumbra mucho, pero que iría muy bien con el papel si la idea es poder relacionar ambas situaciones con un personaje que van a incorporar. Sí, sería como una precuela en una segunda temporada. Sería raro, pero estaría bueno. Claro, siempre pensando como que el personaje que lo asesinó es Butchman y claro, aparecería en una segunda temporada en la actualidad, y eso jugaría un poco con los flashbacks. Bueno, me hace acordar mucho a las primeras 5 temporadas de Arrow, digamos, sí, sin ir tan lejos, sí, ¿no? Que somos nosotros, ustedes nos escuchan acá hablar de Marvel, pero antes también fuimos muy, pero muy fanáticos de Arrow.
Sí, de hecho las primeras 5 temporadas de la serie son buenas. De hecho, todavía extrañamos a Stephen Amell y a Oliver Queen. Totalmente. Yo creo que... Bueno, no nos vamos a ir por las ramas, pero creo que no es una pésima serie Arrow. No, para nada. Distinto a lo que está pasando con nuestro querido velocista Escarlata. Pero bueno, temas aparte. Volviendo a lo que nos compete, volviendo a Moon Knight. Más allá del tema flashback, más allá del tema comentar un inicio, no importa, porque la realidad es que no es lo principal. ¿Y a qué voy con no es lo principal? Porque es acá donde la serie tiene un giro de 300.000 millones de grados. No voy a decir 360 porque son muchos más grados. Y es que en este final, entre comillas, ya llegando al final, que donde ellos descubren el Ushepti, llega Harrow, llega sus mercenarios, Mark empieza a pelear y de la nada, ¡pum! 2 tiros al pecho, chao. Mark Spector cae al agua muerto. ¿Y qué pasa después? Y después va a venir los 10 minutos más what the fuck. Exacto. De todo el capítulo. Literalmente. Porque realmente, o sea, estuve los últimos 10 minutos con la boca abierta sin entender qué es lo que estaba pasando. Totalmente. Lo peor todo es que encima los últimos, no sé, 3 minutos fue peor. Ya se me caía la mandíbula, yo no podía más. Mira, yo te voy a leer exactamente lo que tengo anotado. Pues yo, viste, me voy anotando con puntitos. Y acá puse un puntito y escribí what the fuck, na. ¿Qué? What the fuck, no. Esos son mis apuntes para estos últimos 10 minutos. Es que, bueno, primero, después de los disparos, como decir, no sabes qué está pasando porque el Caballero Luna no está. Tengo una pregunta. Sacando a Iron Man, ¿cuándo vimos morir a un personaje principal? Creo que nunca. Sacando a Iron Man, ¿no? Creo que nunca. Black Widow. Bueno, Black Widow, pero está bien, está bien. O sea, Black Widow se murió en una batalla súper épica. O sea, se murió como una heroína. Se murió bien, digamos, ¿no? Sacando Black Widow y Iron Man, que se murieron de una forma excelente. Sí, un héroe. Nunca, sí, creo que nunca. Visión, pero Visión es como que no es tan principal. Loki. Ahí está, Loki. Bueno, pero en ese momento tampoco era muy principal. Pero dolió un montón. Sí. Igual. Pero no era muy principal. En ese momento encima todavía no sabíamos que... Bueno, que iban a volver a ver, sí, porque fue la primera parte. Claro, exacto. Pero bueno, eso es rarísimo. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? De repente, pum, fundido negro y aparece una película. ¿De qué año será? ¿Del 70? ¿Del 80? Un estilo Indiana Jones, exacto, sí. Indiana Jones, sí, cuyo protagonista tiene el nombre nada más y nada menos que Steven Grant. Eso ya nos hace un ruido porque primero que la dinámica cambia rotundamente y hasta que la cámara no se aleja de una televisión efectivamente, que es lo que estábamos viendo, no entendemos muy bien. Lo único que pasa es que empezamos a ver cosas que se nos hacen un poco conocidas. Familiares. Porque todavía a Mark no lo vemos. Familiares, claro. A Mark no lo vemos. Vemos personajes que ya hemos visto en otro momento que se nos hacen conocidos a los ojos. Bueno, vemos incluso las piernas de que sería la estatua. Claro, exactamente. Sí. Después también, ¿qué más había? Había un montón de cosas, un montón. No me anoté nada porque estaba como recontra what the fuck. La mujer con el peluche y el escarabajo, las postales, la vemos a Layla. Y después sí, la cámara se empieza a alejar y vemos el reflejo de Steven en un espejo y a Mark en una silla de rueda en lo que parece ser un psiquiátrico. Sí. Un psiquiátrico y nos... bueno, algo que no nombramos. Él en la mano tiene un muñequito del Caballero Luna. Un Marvel Legend. Un Marvel Legend del Caballero Luna. Luna. Sí. Que bueno, se le cae al piso, ¿no? Vemos que está jugando al bingo. O sea, no hay... Es que no hay forma de explicar esta escena porque realmente... no es que no me la puedo acordar, pero es como que...
me la acuerdo y quedo tan anonadado que no entiendo cómo explicarla. O sea, no le encuentro sentido. Obviamente después sí le encuentro sentido, ¿no? Pero no le encuentro sentido. Una persona random que nunca en su vida vio Marvel, o que arranca a ver el episodio 4 de Moon Knight y lo ve completo y llega a ese momento, se piensa que No entiende nada. los guionistas y los directores pues, metieron una fumada en el final del capítulo. Sí. Y que la serie es una caca. Sí, Efectivamente, lo que fue el final del episodio fue tremendo. Sí. Yendo más un poco hacia el final de esta escena en el psiquiátrico, vamos a verlo a Mark, que es ayudado por los enfermeros para, digamos, es llevado a uno de los consultorios donde su psiquiatra, parece ser, va a tener una conversación con él. Un psiquiatra que se ve en primera instancia y en un primer plano un poco difuminado, ¿no? Que está hablando, obviamente que la voz del psiquiatra totalmente. no es, digamos, irreconocible. Claro. Sabemos que es Arthur, pero que está haciendo, como dijimos antes, de un papel que no es el suyo. Está siendo un psiquiatra y por eso hablábamos de su interpretación en el episodio 4. Sí, los dos se la sacan en esta escena. Sí. Los dos. Sí. Creo que verlos a los dos juntos es placer, porque la serie es excelente, todo lo que vos quieras, pero estas dos actuaciones le dan un empujón, pero gigante. Gigante. Sí, tal cual. Algo que no mencionamos es que en este psiquiátrico Mark parece estar sedado. Uh-huh. A medida que va pasando el tiempo, él va a empezar a recuperarse un poco de esa sedación. Pero incluso todo el entorno, todo lo que va a ver, son referencias, que esto es importantísimo, a cosas que ocurrieron en los episodios anteriores, a cosas que hemos visto en el resto de los capítulos anteriores de la serie. Uh-huh. Por eso nos parecían tan familiares, porque realmente esas cosas están puestas ahí para que Mark se dé cuenta de algo, ¿no? Y esta charla que también tiene con Arthur, con su psiquiatra, el Arthur psiquiatra, lo que va a ocurrir es que las cosas que le va a decir Arthur también son en un sentido un poco de referenciales para él, en tanto que él se va a dar cuenta y va como a despertar y va a decir, vos me disparaste. Exacto, sí. Bueno, y ahí es como que uno piensa, bueno, listo, acá se hace el quiebre y volvemos, ¿no? Tipo, a ver qué pasó. No pasa. Vemos más referencias, vemos el bastón, el famoso bastón de Amnit. Bueno, es un bastón normal, color blanco, que lo usa justamente el psiquiatra. Y acá es donde entramos como en una especie de... Más allá de que estamos en un modo what the fuck, ¿no? Entramos como una especie de... Entonces, ¿todo lo anterior no era real? Te quedás como ahí, medio what the fuck, ¿no? Hasta que, bueno, Mark Spector se empieza a volver loco, se empieza que se quiere escapar, se va corriendo, se escapa, se termina escapando. Y acá es cuando creo que nos damos cuenta de que eso que está pasando, de que ese psiquiatra creo que no es real. Obviamente no lo sabemos todavía, pero probablemente no sea real. Y hay algo muy importante y es que Mark Spector va como caminando en un pasillo donde hay distintas habitaciones y en una hay un sarcófago, alguien golpeando, Mark Spector lo abre y sale Steven Grant. Y se dan un abrazo. O sea, se dan un abrazo. Es hermoso, incluso es como, bellísimo. Mark le dice... Steven le dice... ¿Qué es lo último que Steven, ¿qué es lo último que te acordás? Claro. Que nos dispararon. Que nos dispararon. Sí, eso. Sí, muy sí. bien. Es como que es raro, es alguien como... tenía que avalar su locura. Sí, sí, es si como no, que Mark Spector se sale del personaje de mercenario, ¿no? Y se pone como un personaje feliz, digamos, ¿no? Es raro. Sí, ambos dos se van de esa habitación y vamos a ver otro sarcófago. Sí, que esto es después. importantísimo. Es un detalle importantísimo. Porque es rojo, con una rojo tonalidad sangre. muy oscura, como bastante más tétrico. Y señoras y señores, ya estamos, ¿no? Lo podríamos confirmar, ¿no? Confirmamos que hay una tercera personalidad en cuestión que todavía no conocemos, sí, del Caballero Luna. Sí. Y que la vamos a ver en el próximo capítulo, me parece que sin dudas. Sin dudas, tiene que ser. Creo que si no la vemos en el próximo, ya si verla en el último, la bajaría un montón. Tipo, sería como que no, quiero ver todo el potencial de este chabón.
Pero bueno, sí, ¿Y el evidentemente hay una tercera personalidad que todavía no sabemos Ujú. quién es. Y el final, que podríamos decir que es un final divertido. Es un final, Vos no te imaginás cómo me hizo cagar de risa el final, por boludo. eso, es un final que está bien. Que no tiene sentido, obvio, porque nada de lo que pasa en esos 15 minutos tiene sentido. Pero es como familiar, ¿no? Es como... O sea, aparece un dios egipcio hipopótamo y dice, hola. Y Mark Con una Spector, vocecita sí, así, bajo. Mark Spector y Steven Grant se asustan y empiezan a gritar y bueno, ahí termina el capítulo. Y vos te quedás como, ¿qué carajo acabo de ver? O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? Estoy viendo Moon Knight, me confundí de serie. Y termina así, literalmente termina así. Y es maravilloso, qué sé yo, no sé ni qué decir porque es buenísimo, es buenísimo. Simplemente es buenísimo. A mí me pareció excelente. Me pareció un episodio que tuvo todo, incluso que un episodio te deje con esa onda de decir, por favor, necesito que sea miércoles ya para Sí, ver sí. qué pasa. Sí. Y eso es raro Da porque que hablar mucho. no nos dejaban tan intrigantes o sea, nos dejaban con ganas de ver más, obvio, como siempre. Pero creo que ahora ese sentimiento de ver más está mucho más intenso, está mucho más fuerte. Porque, what the fuck, o sea, ningún capítulo terminó justamente de esa manera, de que vos te quedes como diciendo, ¿qué carajo está pasando? Y ahora sí, y ahora estamos todos ahí al pie del cañón esperando al miércoles. Porque no puede ser, tenemos que saber qué es lo que está pasando, que nos resuelvan las dudas, ver si va a aparecer esta tercera personalidad, quién es el hipopótamo, el dios hipopótamo que aparece, qué pasa, qué pasa, o sea, no, ¿qué Bueno, pasa? se habla mucho de que la diosa hipopótamo es Tabaret, que es como la diosa de la fertilidad y que tiene algún tipo de relación con el lugar en el que está Mark, ¿no? Porque ahora entramos, ¿no? Cerramos el episodio y entramos al momento en donde hacemos una conclusión final de lo que nos deja el episodio. Y una de las cosas, yo ya les advertí, que vamos a estar hablando mucho de los datos comiqueros. Y otro de los datos comiqueros, hoy te robé la sección, Sí, sí. es el dato comiquero que representa o que representaría o que podría representar el psiquiátrico extraño en el que nos encontramos a Mark y a muchas de las referencias y personajes familiares que tenemos de toda la serie. Sin hacer spoiler, es un lugar que realmente tuvo muchísimos números en los cómics para representar una situación en particular que tuvo el personaje y en donde él tenía que, si se quiere, amigarse con el resto de sus personalidades y trabajar juntos, cosas de las que también nosotros venimos hablando en los capítulos. Ujú. Voy a contar hasta ahí, primero porque no he leído el cómic y segundo porque creo que el resto de cosas, si llegan a ocurrir en la serie, podrían ser spoilers la semana que viene. Lo que sí me parece que en el episodio 5 van a profundizar todo este tipo de cosas que ocurren en este psiquiátrico extraño. Pero por lo pronto yo creo que interesantísimo lo que nos presentaron. Sí. Totalmente fuera de lugar. Esa es la what the palabra. fuck enorme. Literalmente fuera de lugar porque no estás más en el lugar que estabas, ¿no? Yo creo que, o sea, concuerdo en todo lo que decís. Algo que para mí se va a explotar mucho más en el quinto capítulo es este tema psiquiátrico. Creo que el capítulo 5 va a ser al revés. Va a ser todo psiquiátrico y los últimos 10-15 minutos, no sé si acción o algo de revelación o que Mark aparezca, reviva, digamos. Y no sé si van a liberar a Khonshu como tal. Creo que sí. No, o sea, no creo que terminemos la serie sin un Caballero Luna, ¿no? Va, a menos No, que lo seguro que dejen no. para una segunda temporada. No creo. No, lo dudo mucho. Por lo dudo eso, mucho. no creo. Pero bueno. A ver, Puntuación. no es mi capítulo favorito. Pero sin ser mi capítulo favorito es fácil un 8. Creo, ¿no? Sí, yo coincido con vos. Una de las cosas que también había notado, pero creo que en este capítulo se nota más, ¿sabes por qué? Porque no tenemos al Caballero Luna y hacen hincapié, me parece, en otros factores. Es el tema de la fotografía, el paisaje del desierto antes de llegar a las tumbas es imponente, es hermoso y creo que no le prestamos mucha atención en los capítulos anteriores como en este. Y la música
vengo pensando que es impecable. Sí, yo creo que la música es como un calza justo, no me encanta. Sí, pero me parece calza que bien, en este está bien. capítulo estuvo puesta de otra manera como para que nosotros pudiéramos ambientarnos un poco más a la situación. Yo para este episodio, después de verlo de nuevo, termino con la conclusión de que está a la altura del episodio anterior, un 9. Sin dudas. Sí. Bueno, a mí el anterior me gustó muchísimo más. Pero me llama la atención eso, que es una serie que por ahora no bajó del 8. O sea, sí, estamos, me parece excelente. creo que estamos ante la mejor serie. Porque Loki en su momento sí bajó del 8. De hecho, el capítulo 3 de Loki. El capítulo 3 de Loki es bastante fulero. Pero bueno. Nada. Cosas que pasan. Llegamos al cierre. Y llegamos al cierre. Nada, como siempre, un placer. A ver cómo termina, a ver cómo sigue esta serie. Creo que no va a bajar del 8. A menos que sea un pésimo final. O sea, incluso peor que el de Hawkeye. Que no creo, porque es difícil superar ese final. Y nada. De nuevo, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que nos siguen. Gracias a vos, Mati, amigo de mi alma. Hoy no lo dije. Nada. Gracias a todos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @MatíasCC y @PabloPitrau1, o también en @TheMarvelShow_, donde van a estar actualizadas todas las noticias y todo lo que quieran saber acerca del universo cinematográfico de Marvel o de cualquier cosa que tenga que ver con Marvel, sin dudas. Algo que aclaro, una última cosita. Los actores de la serie de Moon Knight dijeron que el episodio 5 es el mejor y el que más les gustó. Sí, yo es como que ya no puedo más. Sí, yo quiero agregar algo, porque además de eso, los guionistas y los directores dijeron que si te viene gustando la serie, el capítulo 5 y el 6 son espectaculares. Nivel top. O sea, que son... El final de la serie es increíble. Ojo ahí. Yo creo que se viene un cierre de serie y no lo voy a quemar, así que no lo voy a decir, pero me parece que dentro de 2 semanas vamos a estar hablando muy bien de esta serie. Sí, y me llama la atención que la serie termina el mismo día que ambos vamos a ver Doctor Strange, así que ¿qué más se puede pedir, no? Tipo, ese día si no morimos pega en el palo. Sí. Pero bueno, Pablo querido, un placer volver a grabar con vos, un placer volver a estar acá en The Marvel Show. Así es, un placer como siempre. Gracias a todos. Yo me despido. Señoras y señores, el multiverso está a salvo por ahora. Esto fue el análisis del episodio número 4 de Moon Knight en The Marvel Show. Hasta la semana que viene.